Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder participar en un nuevo trimestre, en una nueva lección de escuela sabática. Estamos estudiando ahora la lección titulada En el crisol con Cristo. Y bueno, el propósito de la lección de este trimestre es ayudarnos a encontrar en el sinsentido, en lo que a veces parece algo sin propósito, el propósito de Dios en medio de las pruebas. Así que queremos invitarles para que juntos podamos crecer en la palabra a través del estudio de este trimestre. Yo quiero compartir con ustedes un pensamiento que aparece en el libro Primeros Escritos, página 47. Dice Elena de White: Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber para limpiarlos y purificarlos. Es un trago muy acerbo, pero pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Sin embargo, el propósito de este cáliz, dice Elena de White, es poder cumplir un propósito, y es limpiar el corazón, quitar las impurezas. Bueno, precisamente ese es el trabajo del crisol. El crisol es un recipiente en el cual los metales son llevados a una temperatura donde las impurezas puedan desprenderse del metal y pueda quedar el metal puro. Eso es lo que Dios se propone. Dios se propone hacer de nosotros mejores personas, mejores cristianos, hacer de nosotros algo parecido a lo que estudiaremos en esta semana. En esta semana vamos a estudiar la lección número 1, el crisol del pastor. El crisol del pastor. Hemos dividido el estudio de esta semana en 3 puntos. Número 1, Cristo es el guía. Número 2, desvíos en el camino. Y número 3, una promesa segura. Quiero invitarte para que nos acompañes en este estudio, y para hacerlo vamos a pedir la dirección de Dios. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad de poder compartir el estudio de tu palabra con amigos, amigas, hermanos en Cristo Jesús y tantas personas que siguen este estudio de la lección. Queremos suplicar que tú puedas estar con nosotros, así como has prometido estar en cada uno de los momentos de nuestras vidas. Ahora que estudiamos tu palabra, rogamos tu presencia, tu compañía, y tu presencia, tu bendición pueda ser con todos aquellos que escuchan este comentario de la lección. En medio de las diversas pruebas y propósitos, por tu gracia y amor, podamos ver tu mano cumpliendo un propósito divino en nuestras vidas. Acompáñanos, acompaña a los que participan en esta mesa de estudio en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para dar inicio al punto número 1 de la lección número 1 del trimestre 3. El crisol del pastor. Pastor Job es uno de los
que nos acompaña en este estudio. Pastor, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Qué alegría, gracias por la invitación. Sin duda alguna va a ser una buena experiencia poder estudiar de este salmo tan tradicional en la iglesia, en el mundo cristiano, y creo que hemos de sacar muchas lecciones, Pastor. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Y también saludo al Pastor Isaí. Gracias, Pastor Isaí, por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor. Es un privilegio estar en este estudio y yo creo que vamos a encontrarnos con el Señor y tener esa seguridad de que no estamos solos. Amén. El crisol del pastor. Comencemos hablando, ¿qué es un crisol? El pastor, ya nosotros vimos el Salmo, el 23:3, habla de esa persona que conforta el alma, guía por sendas de justicia por amor a su nombre. El pastor es Cristo Jesús, es Dios quien está guiando a su pueblo. Pero, ¿cuál es ese crisol, Pastor Job? Definitivamente podemos encontrar que a lo largo de nuestra vida podemos tener situaciones que nos confrontan, que nos desafían y que pueden provocar precisamente cambiar o ser modificados para bien, ¿verdad? Y para acrecentarnos. Normalmente son dificultades las que nos provocan modificar o reaccionar, por así decirlo. Y en ese crisol bíblico, usando el término que tiene que ver con eso precisamente, son las circunstancias que Dios nos permite vivir, pero que estamos seguros de que Dios está presente ahí para sostenernos, para poder ser transformados por Él. Y creo que en esa perspectiva podemos encontrar este salmo de manera muy clara, que si hay desafíos que enfrentar, si hay situaciones que vivir, porque creo que las vivimos, pastores, hermanos, las experimentamos cada día, situaciones difíciles, tener la certeza que estamos puestos en la dirección de Dios, en el crisol de nuestro Dios, ¿verdad? Que Él nos conduce, Él nos guía, no estamos solos. Estamos puestos o hemos sido puestos, por así decirlo, en el recipiente donde seremos modificados, pero Dios está listo para estar apercibido a esa transformación y para ayudarnos en cualquier momento. Amén. Gracias, Pastor. Pastor Isaí, la buena noticia en este contexto es que no estamos solos. Y hay una pregunta que tiene que resonar a través del estudio, es ¿cuándo uno crece más espiritualmente? ¿En los momentos fáciles o en los momentos más difíciles? Muchas gracias, Pastor. Yo creo que es en lo más difícil, porque es allí donde tenemos un encuentro o una confianza en el Señor. Cuando las cosas son relativamente fáciles, que estamos cómodos, nos sentimos confiados, ¿no? Pero cuando viene la crisis a nuestra vida, es allí donde nos acercamos totalmente a Dios, y es precisamente, yo lo vi de esta forma en esa lección, que nuestra vida es como un viaje, y entre más vamos creciendo, mientras más vamos avanzando en los años, más complicadas se vuelven las cosas, ¿no? Pero el concepto o la forma de Dios no cambia, Dios no cambia, y Él está siempre dispuesto a ayudarnos, aun cuando nos equivoquemos, aun cuando en nuestra senda o en nuestro caminar tomemos malas decisiones. Dios siempre está como el pastor para protegernos, para guiarnos y precisamente para que crezcamos. Diciendo, no es como un niño, ¿no?, que se equivoca, pero ahí está el papá para corregirlo, para ayudarlo. Precisamente este es una lección que nos lleva a crecer. Crecer cuando aparentemente todo es complicado, cuando la vida nos revolotea tras nuestras malas decisiones. Dios está para levantarnos, para ayudarnos y para refinar nuestro carácter. Gracias, Pastor. Encontramos una ilustración donde se les pide a un grupo de niños que describan a Dios. Y todos ellos lo hacen haciendo referencia a un corazón. ¿Por qué? El mensaje que ellos quieren transmitir. Bueno, se le pregunta a ellos ¿por qué dibujaron eso? Y ellos escriben: Dios es amor. Y hay que entender, Pastor Job, que lo que motiva al pastor que guía a sus ovejas, que guía a las personas que deseen ser guiadas por él, es el amor.
Es el amor. Y esa es la razón que, y en este viaje que vamos a transitar en esta vida, bueno, hay decisiones que nos causan sufrimiento. Hay veces que esas decisiones son provocadas por el amor, como ese padre que permite que le ha dicho a su hijo una y otra vez: no vayas por ese camino, hijo. No vayas por ese camino, hijo, te vas a lastimar. Y hay veces que el hijo no entiende con palabras, a menos que el hijo experimente dolor. Y en amor Dios permite el sufrimiento, Pastor Job. ¿Quién es este guía, pastor? ¿Quién es este guía que acompaña a su pueblo, que acompaña a sus hijos en medio de las circunstancias difíciles que, bueno, son parte de la vida diaria, pastor? Aquí encontramos en la lección varias referencias para poder reafirmar que Jesucristo es el pastor, el buen pastor que nos pastorea. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, el versículo 20 dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Esta referencia bíblica creo que nos ayuda a reafirmar que es Cristo nuestro pastor. Otra más, San Juan 10, versículo 14, un versículo muy conocido por todos nosotros. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Es interesante. Siendo que Jesús es el pastor, a quien preguntabas, pastor, ¿quién es él? Jesucristo es el pastor. Entonces, la otra escena que queda son las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Pues nosotros, ¿verdad? Aquí otra vez nos encontramos en una referencia de permitirnos o ceder a permitirnos ser guiados por el pastor. Porque él conoce y sabe quiénes son las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Las ovejas, ustedes saben que son débiles, podríamos decir que son inocentes o distraídas, no sé cómo sea la palabra. Y entonces, en el caminar que se ha dicho ya, el pastor Jesús se requiere para conducir a las ovejas. Y aquí encontramos varias referencias. En Isaías 40:11 dice que Él nos protege y nos cuida con ternura cuando somos débiles. Eso es interesante, ¿no? Encontrar este elemento. Otro texto que encontramos ahí es Jeremías 23. Perdón, Ezequiel 34, versículo 12, ¿no? Nos conoce y nos libra en el día malo. Tratando de imaginar esta ilustración que se utiliza, ¿verdad? Del pastor y las ovejas. Cuando una oveja se distrae, se pierde, se lastima, cómo el pastor tiene que auxiliar o se dispone a auxiliar en ese sentido. Otro más, ahí mismo en Ezequiel 37, versículo 24, dice, nos da normas justas que nos ayudan a vivir para poder caminar en el andar de la vida como ustedes han dicho. Y da su vida por nosotros si requiere, y Jesús lo hizo, lo hizo por nosotros. Y las ovejas también se mantienen unidas, así que también el pastor nos une a las ovejas. Es decir, debemos tener muy claro que este pensamiento que has dicho, pastor, del amor del pastor, tiene como intención unirnos como ovejas, conducirnos, guiarnos, ayudarnos, inclusive llegó al punto que el pastor dio la vida por ustedes y por mí. Y creo que esto es majestuoso para poder decir, tenemos realmente certeza, aunque no podemos vislumbrar totalmente el futuro, tenemos certeza de que siendo guiados por el pastor que es Cristo Jesús, estaremos seguros en el viaje de la vida. Amén. Gracias, Pastor Job. Pastor Isaí, cuando nosotros leemos el Salmo 23, nosotros encontramos, por ejemplo, en el versículo 2, ¿cuál es el deseo del pastor? El pastor cuida, el pastor conduce, el pastor guía, el pastor, de acuerdo a los textos que hizo referencia el pastor Job, el pastor lleva, el pastor cura. Dice el versículo 2, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce,
todo esto tiene un propósito, Pastor Isaí. Y el propósito es guiar por sendas de justicia. ¿Qué se propone Dios cuando guía a sus hijos por sendas de justicia? Sí, pastor, precisamente lo que Dios desea es que nosotros andemos por caminos rectos, que lleguemos a la felicidad. Incluso déjeme citar lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 precisamente dice, será como árbol plantado, cuando se refiere a aquel que anda en sus caminos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Entonces, estamos hablando de que el Señor desea que nosotros andemos por los caminos rectos, que podamos ser prosperados, y por eso nos invita. Incluso dice Proverbios 8:20, por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. O sea, Dios desea que seamos prosperados. Dios desea precisamente, pastor, y hay varios textos bíblicos que aquí yo anoté también. Proverbios capítulo 2, versículo 8, también nos dice, el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, pastor, Dios desea guiarnos por el camino recto. Nos exhorta que no nos juntemos como los malos, porque en la vida, pastor, mencionando que la vida es un camino, pues Jesús es el camino, bien lo dijo el pastor, es el buen pastor. Si yo ando en sus caminos, andaré en delicados pastos, encontraré esa paz. Pero precisamente los malos, citando de nuevo el Salmo 1, dice, los malos son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces Dios desea que yo sea prosperado, si ando en sus caminos, si ando en Él, si paso tiempo con el pastor, porque dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, mi querido pastor, Dios nos llama, nos advierte, Él es el camino, que andemos en Él, que nos alejemos de la iniquidad, la senda fácil, ¿no? Porque la segunda senda es mala, nos lleva al pecado, es una existencia superficial, donde aparentemente encontramos la paz, pero realmente no. Solamente en Dios andaremos tranquilos, solamente en Dios podremos disfrutar de un descanso. Pero si andamos en Él, si hacemos caso a lo que Él nos ha dicho, podremos disfrutar de sus bendiciones. Muchas gracias. Pastor Job, hay 4 razones importantes por las que el pastor quiere dirigirnos por sendas de justicia, caminos correctos. El pastor Isaí hizo mención a Salmos 1. Dice, el Señor conoce el camino de los justos. Y pues si es el guía, Él tiene algún propósito para dirigirnos en ese camino, pastor. Definitivamente, este es clave, ¿no? Por sendas de justicia, por amor de su nombre, dice el pasaje que estamos analizando, el versículo 3. Y creo que esto nos debe comprender que no se trata solamente de saber de que Dios nos protege, o de que Dios nos cuida, sino la lección enfatiza que también nos instruye a su pueblo en justicia. Y eso implica que Él nos quiere transformar. Claro. No solamente es de llegar a un lugar, ¿verdad? No solamente se trata de ser guiados a un lugar, sino que Él durante el trayecto nos quiere transformar, nos quiere hacer distintos por causa de su nombre, y eso implica las sendas de justicia también, porque al final, como dijo el pastor, son sendas de justicia, son caminos rectos, ¿verdad? Pero es decir, ustedes y yo también somos activos en este asunto, porque nos corresponde aceptar la transformación de Cristo, aceptarlo a Él, para que Él nos haga distintos en su nombre. O sea, pastor, en el camino muchas veces pensamos que la participación del ser humano es pasiva, pero es pasiva. Es pasiva en algunas áreas. Claro. Por ejemplo, la salvación no la logramos nosotros. Pero por supuesto que nosotros tenemos una parte activa en eso. Y en esa parte activa es, como bien mencionaste, pastor, estar dispuestos
a estar en armonía con el pastor para poder disfrutar de esa justicia Que nos ofrece, que claro. nos ofrece el pastor y que nos permita decirle al mundo, ese pastor quiere transformar tu vida Amén. para que en el proceso transformen la vida de los que están alrededor Ujú. y llevarnos a un propósito final, y ese propósito es ser instruidos en esa justicia que nos hace, que nos haga aptos para el reino de los cielos. Amén. Hemos llegado al final de este punto y bueno, hay mucho todavía por abundar, pero queremos invitarles a que nosotros permitamos que en el trayecto el guía siempre esté de nuestro lado. Él ha prometido estar con nosotros y Él lo ha cumplido. En un momento volvemos. Atender. ¿Recuerdas cuando eras niño y tus padres te cuidaban con cariño? El cuidado es el amor en acción. Quien ama, cuida. Y cuidar significa estar atento a las necesidades. Dios te cuida con amor eterno y espera que tú hagas lo mismo por los que están a tu alrededor. Aquí en la iglesia, por ejemplo, puedes cuidar atendiendo con cariño a las personas que nos visitan. ¿Sabes cómo? Compartiendo la Biblia y la lección de la escuela sabática, ayudando a encontrar los textos bíblicos, proporcionando informaciones si las necesita, explicando la ceremonia, presentando a las personas, prestando ayuda si la persona tiene un niño para que pueda entender mejor la palabra, tratando de saber si este amigo está pasando por alguna situación por la que puedas orar, respetando el deseo de tu invitado. Sin duda, amar es mucho más que un sentimiento, es una actitud. Y esta es nuestra misión. Bueno, hemos llegado al punto número 2, desvíos en el camino. Y bueno, en la Escritura encontramos algunas historias, algunas experiencias que nos hablan de esos desvíos que hay veces que son producidos por el ser humano y Dios acompaña ese proceso para la transformación de sus hijos. Y hay veces que son dirigidos activamente por Dios. Lo cierto es que hay algunos elementos que Dios ha dejado para transformar a sus hijos. Uno de esos elementos es su palabra. Dios transforma a sus hijos a través de su palabra. Número 1. Número 2. Dios transforma a sus hijos a través de su Santo Espíritu. En el versículo 3 dice, me infunde nuevas fuerzas. Es decir, el Señor cambia, es decir, transforma, devuelve el nefesh hacia Dios, nos transforma. Pero cuando no se ha prestado atención ni a su palabra, ni a su Santo Espíritu que procuran nuestro bien, hay una tercera manera, Pastor Job, que el Señor usa para transformarnos. Y en el estudio de esta semana nos habla de un valle, un lugar de transformación. Qué fuerte y qué difícil es, pastores, hermanos, que podamos ver esta referencia, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Cómo es que la lección nos dice cómo es que un cordero puede llegar a esa escena de sufrimiento, de dolor? Creo que tenemos claro que nuestro libre albedrío que tenemos los seres humanos, lamentablemente hemos tomado decisiones equivocadas.
que en pocas palabras hemos dejado de ser guiados por el pastor. Y si no nos guía el pastor, ¿quién nos guía entonces? Y es ahí donde nos metemos en problemas, donde tenemos dificultades. Y parecía ser que el salmista, David, está diciendo, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra, es decir, aunque he tomado decisiones en el pasado equivocadas y me he alejado del pastor, tú estás ahí. Dios está ahí. Y yo creo que esto debe darnos a ustedes y a mí certeza de que Dios está ahí con nosotros. Aún si tú y yo estamos tomando o hemos decidido decisiones equivocadas, que han provocado alejarnos de Dios, que nos han provocado estar sufriendo, que nos han provocado estar con dolor por situaciones que el humano puede estar, tantas cosas que uno puede vivir, y no necesariamente situaciones físicas, solamente la mente, ¿verdad? Nos puede estar haciendo ahí una mella de dolor, de sufrimiento, de ansiedad, de depresión. Aún si hemos tomado decisiones y estamos en valle de sombra de muerte, el pastor nos dice, no temas. David dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Creo que por eso encontramos en la Biblia muchas referencias de invitación para recordar de parte de Dios para ustedes y para mí, de no temer. Creo que encontramos muchas referencias. Yo solamente quiero leer dos. Génesis 21:17, la escena de Agar y Ismael, cuando fueron expulsados. Dice, oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. No temas. Otro ejemplo que también aquí busqué en el libro de Hechos, vean lo que dice Hechos, el capítulo 27, versículo 24, dice, y me ha dicho Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Es decir, Dios nos presenta sabiendo que podemos estar por nuestras decisiones equivocadas en un valle de sombra de muerte, que no hay que temer, porque Dios está con nosotros. A pesar de lo que ustedes y yo podemos decidir, a pesar de que ustedes y yo podamos hacer acciones equivocadas, Él nos ofrece la certeza en su nombre. Y agrega, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, ¿verdad? Me infundirán aliento. Dando referencia que puede representar la Biblia, la ley, la vara, el callado que nos conduce. Y esto creo que la Biblia nos da aliento, nos da certeza, aún estando en medio de valle de sombra de muerte. Muchas gracias, Pastor Job. Circunstancias que transforman. En Deuteronomio, Pastor, nosotros vemos que Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, te humilló, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. El desierto como un lugar de transformación, Pastor Isaí. Sí, realmente, Pastor, a veces podemos, como se mencionaba hace un momento con el Pastor Job, podemos tomar malas decisiones. Uh-huh. Y en ese sufrimiento, Dios utiliza el sufrimiento como un marco transformador para nuestro enriquecimiento, victoria y vida eterna. Amén. Y citando lo que usted dijo de Deuteronomio 8, Israel, por su decisión, se alejó de la senda. Y Dios probó lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Murmuraciones, quejas, desconfianza en el Señor. Lo mismo que nos dice el salmista, aunque ande en valle, el Señor me va a guiar. Precisamente dice, quizá Dios permita que atravesemos los valles del sufrimiento y la muerte, hasta podría guiarnos activamente en medio de ellos. Aunque yo me equivoque, aunque tome decisiones malas, Dios está allí. ¿Para qué? Para salvarme, para infundirme aliento. Me llama la atención, por ejemplo, dice Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
También dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Además que dice que es para nuestra salvación. Entonces, pastor, Dios nos guía y Él está activo, no nos deja ahí como que, bueno, ya tomaste malas decisiones. No, Dios a veces hasta nos tiene que probar para ver si verdaderamente lo amamos. Y es allí donde demostramos si servimos al Señor o estamos alejados de Él. Y muchas veces, pastor, en las pruebas nos damos cuenta si verdaderamente somos cristianos o andamos en la senda que no es la correcta, que es la del enemigo. Que Dios nos ayude, pastor, a poder andar activamente ante los ojos de nuestro Dios. Amén, amén. Elizabeth Elliot nos cuenta la historia de cómo fue que la oveja llegó. Dice que un cordero que se encuentra en el valle de la sombra de muerte podría llegar a la conclusión de que lo guiaron falsamente. Sin embargo, dice, era necesario que atravesara por esa oscuridad para aprender a no temer, porque el pastor está con él. Si hay algo que nosotros tenemos que resaltar y alabar el nombre del Señor por eso, es que incluso en medio de nuestras equivocaciones, el Señor está allí con nosotros. Amén. Y puede ocupar esas decisiones equivocadas para transformación, para bien. Así que el primer desvío es ese, pastor, el del valle, para transformarnos. Y el segundo desvío, bueno, hay una mesa preparada. El texto, el versículo 5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Es difícil, pastor, saber cómo comportarse con los enemigos, pero aquí el estudio nos guía a ver la otra cara de la moneda, es decir, de una comunidad que ha sido transformada por el amor de Dios. ¿Qué orientación recibimos, Pastor Job, de la Escritura para cómo abordar, ocupando esa expresión, a aquellos que se consideran nuestros enemigos? No debemos olvidar que estamos en un conflicto cósmico donde hay gente que va a estar siempre contra los cristianos o por otras circunstancias. Es decir, tenemos gente que posiblemente no seamos apreciados por ellos, enemigos, como dice la Biblia. Y en ese cuadro, en el conflicto cósmico, en este cuadro de tener enemistad o gente que tenga enemistad con nosotros, va a depender de cómo enfaticemos el asunto de lo que implica esto. Primero, resaltar que hay un conflicto cósmico. Hay realidades que son enemigos visibles y no visibles. Y creo que Efesios, ¿no? El capítulo 6 lo dice ahí, la referencia de la lección. El versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que lo está explicando el apóstol Pablo para tener la armadura de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a enfocar nuestra vista? ¿Vamos a enfocar nuestra vista en los enemigos? ¿O vamos a enfocar la vista en la mesa que Dios ha puesto delante de ti? Porque ahí está el contraste. Por un lado, David reconoce que hay gente enemiga contra él, que lo está persiguiendo, ¿no? Empiezan mis angustiadores. Pero por otro lado también dice él, aderezas mesa delante de mí. Es decir, Dios le ha preparado o ha hecho provisión para los seres humanos de salvación, porque la mesa, las bendiciones que están ahí referidas en la lección lo menciona muy claro, ¿verdad? La mesa, el aceite, la copa, tienen que ver con las bendiciones de Dios. ¿Dónde está nuestro énfasis? ¿Dónde está nuestra lupa? ¿Cómo estamos viendo las cosas? ¿Vamos a centrarnos en los enemigos o vamos a centrarnos en lo que estamos recibiendo de parte de nuestro Dios? La adereza que nos ha preparado para tener vida eterna en Cristo Jesús.
Amén. Pastor, ¿cuáles son los elementos que deben de manifestarse en una comunidad que ha sido transformada por el amor de Cristo Jesús? Sí, pastor, muchas gracias. Antes quisiera recalcar algo que quiero citarlo. Dice, el pastor permite que nuestros enemigos nos rodeen para que podamos obtener una comprensión más profunda de su amor por nosotros. No. O sea, el Señor prepara ante la nariz, dice este comentario, de nuestros enemigos un banquete para que podamos nosotros demostrar desde la perspectiva del pastor de que si Él está con nosotros, Amén. nadie podrá pues contra nosotros, ¿no? Y precisamente el apóstol Pablo nos dice allí, citando la segunda carta, Romanos capítulo 12 del 18 al 21, que debemos estar en paz con todos. También menciona que no nos venguemos, que la venganza es de Dios, ¿sí? Que también hagamos todo lo contrario, pagar el mal con el bien. También en Mateo 5:44 nos llama a hacer 4 cosas: amad, bendecid, haced bien y orad por los enemigos, por los que nos tratan mal. Si tenemos la seguridad de que el pastor está con nosotros, de que el pastor nos está preparando un picnic, una mesa para que podamos nosotros comer ante la presencia de nuestros enemigos, nadie nos podrá arrebatar lo que Dios nos ha dado. Y esa seguridad, pastor, que cuando hay gente que nos trata de hacer mal, a veces, ¿qué puedo hacer para pagar lo que me hace, no? Incluso se menciona la historia de unos niños que estaban, unos lobos alrededor de una mesa, y le decía a la maestra, ¿qué van a hacer? Quieren robar la comida. Dice, pero no importa, ahí está el pastor. Por eso dice, ¿no? Que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pastor, no hay que pagar el mal con el mal con el mal, sino el mal con el bien. Eso es lo que hace esa transformación, eso es lo que hace el pastor cuando, aunque nos alejemos, Él nos da otra perspectiva de que Él nos ama, de que Él está con nosotros y que no permitirá que nos lastimen. Muchas gracias. En pocas palabras, Romanos capítulo 12, versículo 20 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Nos ha tocado vivir en un ambiente donde constantemente luchamos con el pecado. El autor de la lección dice que pecar a veces es tan fácil como respirar. Pero en medio de ese ambiente, la invitación que hace la palabra del Señor es: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. En realidad la victoria es de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que apropiarnos de la victoria. Si tú estás pasando por un momento difícil, por una dificultad, no sabes cómo manejar una situación, ve al pastor, ve a Cristo Jesús y dile: Señor, no sé cómo manejar esta situación. Pongo esto en tus manos, ayúdame. Y tú vas a ver cómo el Señor interviene en tu vida. Estamos concluyendo la segunda parte. En un momento volvemos para concluir con este estudio. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad.
acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Hemos llegado a la parte final de este estudio que hemos titulado Una promesa segura. Y bueno, se ha hecho referencia al marco en medio del cual nos toca vivir, donde el bien y el mal conviven. Y qué importante es, Pastor Job, Pastor Isaí, recordar que no importa cuán profundo sea el valle o cuán persistentes sean los enemigos, hay algo que es incuestionable y tiene que ver con la certeza de la bondad y el amor inagotable de nuestro Dios. ¡Qué promesa que nos alienta a permanecer con Jesús en medio del crisol, Pastor Job! Creo que es un buen momento, como está aquí diciendo el salmista, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Si alguno de nosotros estamos en la valle de sombra de muerte, es un momento para recordar que Dios está listo para restaurarnos, Amén. para transformar nuestro corazón, porque Él siempre va a estar presente, a pesar de nuestras decisiones. Y esto no implica un asunto de permisividad de parte nuestra, decir, Dios estará siempre ahí. Más bien es que valoremos lo que Dios hace por ustedes y por mí para arrepentirnos en su nombre y acercarnos a Él. Porque el salmista dice claramente que es certero que su bien, su misericordia, le seguirán y nos seguirán a todos nosotros. Creo que la primera referencia nos ayuda a comprender la certeza del perdón que Dios nos ofrece permanentemente. Gracias, Pastor. Pastor Isaí, cuando el salmista ocupa la expresión el bien y la misericordia, algunos comentaristas dicen que el lenguaje hace referencia a un pacto. Es una referencia pactual donde el Señor se ha comprometido a no dejarnos. Es más, cuando se traduce Kesed como misericordia, en realidad quiere decir ese amor que no falla, ese amor leal. ¿Qué podemos hacer para corresponder a este Dios que se compromete de esta manera con aquellos que le siguen y le sirven, Pastor? Muchas gracias, Pastor. El pastor tomó la decisión de guiar a la oveja, ¿no? Incluso aunque anduviera en valle de sombra y de muerte, dice que allí estaría con él. Aunque hubiera enemigos también, incluso dice que su copa estaría rebosando, habría felicidad, habría dicha. Pero precisamente, Pastor, estos atributos de Dios siempre nos llevarán a que lleguemos al lugar donde el pastor quiere guiarnos, ¿no? Porque si estamos hablando de que el Señor como pastor nos quiere guiar hacia la senda feliz, todas las cosas que Dios permita van a ser para nuestro bien. Y quiere mostrarnos su misericordia. Y precisamente citando Romanos 8:28, que dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Si yo entiendo que Dios es mi pastor y que Él me va a estar persiguiendo para salvarme, para llevarme al destino donde nos lleva esta senda de justicia, lo que yo tengo que hacer es aprender a confiar en el pastor. Amén. Tengo que conocer al pastor. Y la pregunta aquí es, hermano o hermana, ¿conocemos al pastor? ¿Tenemos la certeza de que Él nos está guiando? ¿O estamos andando en otro camino y que no es precisamente el Señor el que nos guía? Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que responder
a lo que hace el pastor, dejándonos guiar, buscarlo, conocerlo, para que a través de la convivencia que tengamos con él todos los días, podamos entender, comprender que estamos en las manos de él y que todo lo que pasa es para nuestro bien y que el Señor desea transformarnos para llevarnos más bien al lugar que será el destino final, que será la vida eterna. Amén. El Señor nos ha elegido en amor. Si hay algo de lo que la Escritura recalca una y otra vez, es que Él nos eligió en amor, Pastor Job, y nos eligió para que nosotros pues no solamente seamos recipientes de ese amor, sino que podamos compartir como una convicción personal ese Dios que guía a sus hijos, a su pueblo, Pastor Job. Sí, es algo maravilloso poder identificar precisamente este elemento que estamos mencionando, Pastor. Y otro elemento más que creo que es importante resaltar que el salmista tiene como conclusión es la última parte, ¿no? Y en la casa de Jehová moraré por largos días, dando la referencia de que la victoria está segura en Cristo Jesús. Es decir, nos espera una nueva casa, nos espera un nuevo lugar donde estaremos con el Señor. Es decir, el destino está presupuestado por Dios para que si ustedes y yo decidimos estar con Él, lleguemos a ese lugar en su nombre. Y creo que es una gran oportunidad. Y creo que aquí la lección nos refiere a algunos textos. Solo menciono uno al lado de esto, precisamente el momento culminante de cuando estaremos con el Señor en la eternidad. El Apocalipsis 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán. Verán sus rostros y su nombre estará en sus frentes. Una referencia de la redención de aquellas personas que decidamos permanecer en la senda de justicia, sabiendo de que estamos certeros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Isaí, algunas palabras para concluir, para que podamos encerrar, resumir el estudio de esta semana. Sí, hermanos, Dios desea guiarnos como nuestro pastor por las sendas de justicia. Él desea precisamente que esta senda termine con luz, felicidad y vida. Dios quiere que aprendamos a andar con Él como el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo. Para que, como dice Isaías 35:8, cuando lleguemos al cielo, dice, allí habrá calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermanos, andemos en el Señor. Mostremos a la iglesia que aunque nos equivoquemos, el Señor nunca nos va a dejar. Él es el pastor, nos va a guiar. Amén. Enseñemos, hermanos, de que la misericordia, la justicia, siempre nos estarán allí, los atributos de Dios. Y yo creo que eso es lo que nos quedamos esta semana. Incluso si hay alguien que se ha equivocado, hay que levantarlo. Amén. No hay que, a veces, pues ya te perdiste por tu culpa, no. Hay que salvarlo, porque eso nos llama de que si entendemos que el pastor nos transforma y debemos ver con la perspectiva del amor, también hay que mostrarlo. Amén. Y a veces nos quedamos, sí, Dios me ama, nada más a mí. No, hay que mostrarlo. Hay que enseñar esto durante esa semana y que Dios nos ayude para andar en el buen camino. Amén. Amén. Pastor Job, hay maestros de escuela sabática que ven este repaso. Algunos puntos que quieran resaltar, que deban resaltar los maestros al estudiar en esta semana. Claro, creo que podemos encontrar algunos elementos que mencionaré. El primero, creo que es bueno que sugiramos a los alumnos hacer una pregunta: ¿en qué senda estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu caminar? Creo que este elemento va a provocar que los alumnos puedan reflexionar, podamos reflexionar todo dónde nos encontramos, cómo nos encontramos. Segunda referencia o punto, pastor, creo es identificar cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Identificar cómo hemos visto situaciones
cómo Dios ha manifestado de manera clara y evidente. Y tercer elemento, bajo cualquier circunstancia que estés en el camino correcto, el camino de justicia o no, creo que es un momento adecuado para decir confiar en el Señor y poner nuestras vidas en sus manos. Quiero leer una gemita, pastor, para concluir, que está en sobre todas las gentes en la página 445. Me gustó mucho esta gema. Dice: Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Cuida a cada uno como si no hubiera otra sobre la haz de la tierra. Dios nos ayude a tener la certeza en Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Job. Muchas gracias, Pastor Isaí, por acompañarnos en este estudio. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si estas palabras pudieron sostener a Jesús en su camino a la cruz, estas palabras pueden sostenernos a nosotros en nuestro camino al hogar celestial. Por eso yo quiero invitarte a que podamos decir en esta ocasión: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto. La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Bienvenidos al realizamiento del plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin.